Esto es Vos Elegís, un espacio para encontrar y entender la relación entre cuerpo, mente y emoción. Te invito a crear tu propia realidad. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Vos elegís. Hola gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vos Elegís. Estamos en vivo por olegario.com.ar en el Instagram de Olegario en este momento y vamos a dejar colgadito el video en YouTube para cuando terminemos. Estoy con ellas, que siempre están conmigo, están acá con papitas. Esa soy yo. Hola, buen día, ¿cómo va? Hola chicas, ¿Cómo andan? hola, ¿cómo andan todos y Ay, todas? Majo, ¿qué haces con ese papelito? No puedo entender que hagas ruido. Me encanta tomar nota, escribir, no sé, me ayuda. Ay, sí, pero me estás haciendo ruidito para la radio. Te estás portando mal. Eso tiene relación con el tema que vamos a tratar Sí. hoy. La Vale lo está poniendo ahí porque estamos haciendo un juicio de lo que está haciendo la José. Así es, hoy vamos a hablar de la culpa, muchachis. Qué lindo tema. ¿Cómo me voy a divertir hoy? Y acá nadie queda exento. Este sí es un tema popular el que vamos a tratar, porque creo que ninguno de los que nos está escuchando, y por supuesto ninguno de nosotros, alguna vez no sintió culpas. Si en algún momento de la vida nos toca, o nosotros nos sentimos culpables o culpamos a alguien de algo. Y sí, yo te preguntaría, ¿en qué día no has dejado culpable a alguien o te has sentido culpable? Porque no sería cuándo en tu vida tuviste este sentimiento, sino que es algo cotidiano. Ahí un poco hablábamos al principio, antes de empezar el programa, ¿desde cuándo, no? Viene esta culpa. Sí, un poco le va a pedir al Lami que nos contara esto de cómo nacimos con la culpa, ¿cómo es? Esa es mi teoría, es lo que yo por ahí he estudiado, lo que he leído, lo que me resuena. Viste que esto es como, volvemos a lo mismo, es un juicio, ¿no? Lo que yo voy a decir es un juicio de lo que yo considero acertado. Para mí la culpa, o por lo que he podido escuchar y es lo más lógico, aparece medio como ahí con Adán y Eva, que las religiones y otro tipo de religiones, un montón de religiones que hablan de estados de culpa cuando dejamos de ser uno y somos duales, ¿no? Entonces aparece una serie de construcciones mentales, Y sociales, claro. creencias, que hacen que yo considere que determinados actos que yo juzgo con determinada culpabilidad o no culpabilidad, ¿no? Entonces, voy haciendo una construcción de que lo que hago tiene determinadas consecuencias. O Que a veces, o que algo está bien o está mal y si no lo hiciste de esa forma es un error y hay que culparlo. Porque ahí nace el bien y el mal, dije Adán y Eva porque Claro. es el más común, quizá la religión más cotidiana. La judeocristiana, claro. Hay otras religiones también que hablan de la culpa, pero digo, ahí nace el bien y el mal, entonces ahí yo empiezo a ver qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero de acuerdo a mi creencia. Claro, es que un poco viene agarrado esto del tema que pudimos tener el miércoles pasado, que fue el territorio. El mapa y el territorio. El mapa del territorio. Porque si vos entendés ese programa y lo que estuvimos explicando, entenderías de dónde empieza la culpa. Empieza desde ese mapa que nosotros no hemos hecho y que por eso podemos juzgar al otro que no terminó haciendo a lo mejor lo que yo esperaba o lo que necesitaba que hiciera. Y después hacernos la culpa, autoculpa. O la protectada, digo también, las dos. O la proyección de la culpa. También, pero lo que me parece que está bueno que los que nos están escuchando es empezar a entender cómo lidiar con esta culpa, porque no va a dejar de estar, ¿sí? Va a aparecer, pero cuando aparezca, ¿qué haces? ¿Desde dónde viene esa culpa? ¿De dónde viene ese juicio? Si lo estás haciendo vos misma por una determinada situación o te lo están haciendo. Y empezar como a sacarle las capitas de cebolla, ¿no? Bueno, por eso yo te decía lo de la construcción o el arquetipo, porque es una construcción. Sí, que ni siquiera es tan propia, porque como que uno nace con eso, da viene, es como el clan tiene determinada información y es información que viene, como decís vos, desde Adán y Eva. Venimos con determinada información, entonces es también más complejo quizás empezar a
a mirarlo con otros ojos, que es un poco lo que vamos a proponer hoy. El tema sería, por ejemplo, me parece que un poco, a ver, la culpa termina siendo también el no poder tomar la responsabilidad, de tanto que hemos hablado de la responsabilidad, que si, no sé... La culpa proyectada, ponele. Llego tarde porque, no sé... Porque había mucho tráfico, llegó tarde porque porque... dormí mal, me levanté mal porque mi hijo lloró 10 veces y me levanté 10 veces a la noche. O sea, siempre proyectando en otro la responsabilidad, mis actos, eso sí. Claro, que, a ver, puede que lo que haya sucedido te haya a lo mejor demorado, es verdad, o no hayas dormido bien, pero no que le dejes la responsabilidad al otro, a ese tráfico o al niño que no te dejó dormir, sino O que... me separé porque mi marido me metió los cuernos con él. Bueno, esa sí es No me metió típica. el cuerno, que es la típica, ¿viste? Decía, bueno, es lo único que pasó en toda la relación y por eso te separaste. Lo que pasa es que ahí te quedas como la víctima, sí, reculpable de elegí mal el macho alfa que me metió los cuernos y no puedo hacer más nada. Y me quedo ahí, solo aceptando esa culpa y quedándome con la culpa. Si yo tomo esa responsabilidad y puedo cambiar el juicio, el accionar y un montón de cosas, la culpa se disuelve. Sí, como decimos siempre, entender que todo lo que nos pasa, desde un accidente hasta algo lindo, digo, todo tiene un para qué y viene a enseñarnos algo. Entonces, por ahí lo interesante sería entender qué hay detrás de esa situación que nos pasó y que nosotros creemos que fue un error, que tiene que ver con la culpa propia, la culpa de alguien. A mí me gusta, vale, perdón antes que diga algo, a mí me gusta, con respecto a eso, José, es la culpa siempre vive en el pasado. Es decir, hay como un dicho que es perdono pero no olvido. Entonces me quedo siempre en el pasado y entonces, y la responsabilidad siempre vive en el presente. Es para que entendamos la diferencia. Entonces, si yo me quedo en la culpa y en el perdono pero no olvido, entonces me quedo siempre en el hecho que generó esa culpa en el pasado, no puedo construir mi presente ni mi futuro en base a la responsabilidad. Entonces, por ahí, el primer ejercicio que podemos empezar a hacer es empezar a tomar conciencia de que si construimos nuestro día a día desde nuestra propia responsabilidad, y volvemos también al videito que en un momento hice que es desde el quiero o el tengo, porque a veces hago algo que tengo que hacer o que no quiero pero lo hago igual y me genera culpa, y vivo en el pasado y me vivo recriminando y por qué lo hice y por qué no. En cambio, si yo estoy como en el quiero y todo lo que hago es lo que quiero hacer y me hago responsable de las cosas que quiero hacer, estoy construyendo todo el tiempo mi presente, ¿sí? Y en base a qué? A mis nuevas creencias. Empiezo a tomar conciencia de lo que mi clan familiar me transmitió, empiezo a tomar conciencia de todo lo que tengo aprendido, porque papá y mamá, a nosotros dos, por ejemplo, que nacimos, vivimos en la misma casa, nos educaron los mismos padres, hay cosas que a vos te dan culpa y hay cosas que a mí no me dan culpa. Claro, obvio. Hay cosas que a mí me dan culpa y hay cosas que a vos no te dan culpa. También Entonces, tiene que ver con los roles de cada uno, justo los roles, que son hombres hombre, y mujer, claro, entonces, volvemos a eso, entonces nos podemos quedar en ese pasado y no podemos construir nuestro presente ni nuestro futuro. Hablábamos recién de la típica culpa que tienen más las madres que los padres de irse a trabajar, por ejemplo, tenés un trabajo muy demandante, justo esa semana estuviste todo el tiempo trabajando y llegando a la noche a tu casa. ¿Vos sentís esa culpa? Sí, muchas veces lo he sentido, claro, mucho. Y tiene que ver con y tiene que ver con la construcción creencia, y el rol que claro, se le asigna a la mujer en relación al cuidado o a la educación de los hijos, que claro, los hombres tienen más el rol de proveedor y entonces tienen como permitido socialmente estar afuera todo el día trabajando y está bien visto. Si vos estuvieras todo el día en tu casa y la mujer trabajara todo el día, hoy ya hay un cambio, ¿no? Pero lo cierto es que suena más raro, ¿no? Es menos común. Entonces, probablemente también venga por eso. Y ahí viene entonces el primer ejercicio para dejar de sentirnos culpables, dejar de juzgar si algo está bien o algo está mal. Y sí, permitirte a entender el para qué estás viviendo esa situación o cómo la estás viviendo, para entender que el otro no te lo está haciendo ni a propósito, ni la vida te lo está trayendo porque tenés la mala suerte, que justo tenés que pasar por eso, sino que hay algo que podés como aprender y podés modificar. Eso sería también lo bueno, que no te quedes en ese estado de... Porque cuando me hablabas del presente, futuro y pasado, como para nuestro inconsciente no lo tiene, estamos viendo siempre un presente donde tenés toda esa información. Esa era la próxima etapa de mi exposición, que es si yo todo el tiempo, como el inconsciente es un niño atemporal, y yo me quedo en el pasado, porque el ser humano indefectiblemente, independientemente de entender esta concepción de la temporalidad del inconsciente, está mucho en el pasado,
mucho en el futuro en lo que quiero, o sea, es como un péndulo. Sí, porque si buscas ¿no? buscas culpables de un hecho que ya pasó, que ya es pasado. Porque es lo que Exactamente. dice la Valen, si te seguís quedando en esa culpa que es pasada, y en definitiva es tu presente. Es que ahí está, miren, como no, lo que haya sucedido queda tan presente emocionalmente y en imágenes, tiene que ver que nosotros le decimos pasado, ¿no? Pero tiene que ver que es el presente, porque si hubiera sido pasado y para nuestra mente y nuestro cerebro ya no fuera necesario, no estaría tan activo, ni emocionalmente ni desde la cabeza, desde que uno cierra los ojos y sabe qué pasó y todo. Entonces, ahí es donde está la explicación, que es presente todo el tiempo. Si esa imagen y con los sentimientos y todo lo que sucedió cambió o se evaporó y no la tenés más, podemos decir que quedó en el pasado. Pero si vos la tenés latente, porque me acuerdo que el mes pasado me dijiste tal cosa, estás diciendo que es presente. Pero ¿cómo no me vas a acompañar hoy al cine si ayer te acompañé a la reunión con tus amigos? Es que es todo presente. Y me quedo ahí, Claro. me quedo ahí, y te juzgo y te culpo, y me quedo con esa bronca adentro, ¿no? Y sigue el día cotidiano. Pero no cambió nada. Con ese pequeño acto que es una tontería, miren lo que les acabo de decir, una conversación que es bastante cotidiana. Bueno, pero a ver, ahí estás queriendo culpar al otro de no hacer una acción que a lo mejor vos la hiciste por querer quedar bien con el otro, que al final no tenías ni puta ganas de ir al cine, pero fuiste igual, y entonces ahí es donde dos cosas se te juntan. La culpa de haber hecho algo que no tenías ganas de hacer, pero lo hiciste. Hago esto que no quiero. Y esperando que el otro hiciera una expectativa de vuelta, y para colmo no te la responde la expectativa, y peor, sos un culpable. Entonces, No, dos culpas. Y la culpa que te lleva a decir que sí, la culpa de decir, es que se va a sentir mal porque él siempre está para mí y yo nunca para él, entonces si le digo que no, se va a sentir mal. Y eso te da culpa que el otro se sienta mal por lo que vos no vas a hacer. Claro, pero ahí empezamos como una vuelta de culpas de donde ninguno sale. Porque entonces lo hago por vos, pero entonces después vos lo tenés que hacer por mí, y entonces... Es un círculo vicioso. Claro, entonces la culpa es como que, a ver, la vivimos cotidianamente, está todos los días en nuestra vida. El hecho de poder ir cambiándola es tomar conciencia que tenés ganas de hacer, si lo vas a hacer por el otro esperando una respuesta, porque generalmente nosotros hacemos una acción esperando que el otro responda con esa acción. Vos, no sé, vas a acompañar al cine a tu pareja porque pensás que después tu pareja te va a acompañar a ver la película que vos tenés ganas, ¿no? O llamas a una amiga con la expectativa de invitarla a tomar algo y que te diga que sí, a lo mejor la otra tiene otro programa y no. Entonces siempre estamos haciendo algo con una expectativa, con un juicio, y si no, el otro es culpable. Sí, yo creo que un poco el kit de todo esto es eso, son las creencias y animarnos a modificarlas, y el tema del juicio, que lo hemos dicho varias veces los tres, y me parece que si dejamos de juzgar, se aliviana todo. El tema del juicio es creencia pura, porque yo voy a hacer un juicio sobre una determinada situación, sobre una determinada persona, en base a la creencia que tengo. En base a la creencia que yo tengo. Y el juicio es único, personal, no es universal. Digo, cada uno tiene su creencia. Ponle que hay algunos que son universales, pero bueno, más allá de eso, también tenés que vivirlo vos como, a ver, uno universal sería esto de Adán y Eva, ¿sí? El juicio que está hace años y anda por ahí. Sí, volvemos a lo mismo, ¿vale? Siempre usamos en este programa y en Vos Elegís situaciones cotidianas, conocidas y demás, independientemente de que las creamos, no las creamos, de que sean ciertas, de que no sean ciertas, un montón de situaciones las usamos como ejemplos, ¿no? No damos por sentado que algo es así. Es que, a ver, va de vuelta, que estamos haciendo otro juicio. Bueno. Digo, el que está escuchando, si se siente que estamos tocando alguna fase o una fibra íntima, eso una es lo fibra que íntima de la religión o de la mar en coche, es un juicio también. Es un juicio de esa persona, y esa persona tendrá que ver qué es lo que le está sucediendo cuando uno habla de esto, porque nosotros lo estamos haciendo sin juicio. Entonces, cuando uno habla sin juicio es como podés hablar de lo que sea sin entrar en ese camino, ¿no? Ahora, si vos de lo que sea escuchas algo y te hace un clic acá en el pechito, y anda a ver qué creencia hay, anda a ver qué juicio estás haciendo, dónde aparece la culpa, el juicio, todo va como juntito, está muy, muy arraigado. Es muy importante, si sos papá o mamá, que sin querer haces muchos juicios a tus hijos y ya los empezás a hacer culpables desde muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Digamos, estabas en la mesa y tiraste el vaso, y porque tiraste el vaso me empapaste. Y el vaso se cayó, culpa tuya. Claro, y entonces ahora me tengo que ir a cambiar y no tengo tiempo, y le haces todo
me enjunge al pobre chico o chica, y ese niño entiende que es re mal hijo. Cuando en realidad, si podemos cambiar la visión, la mirada de ese hecho, de ese acto, de la cotidianidad, es me hago responsable porque quizá puse yo el vaso ahí, ¿no? Como papá. Entonces yo soy responsable de haber colocado un vaso en un lugar donde está una persona que tiene a lo mejor 3, 4, 5, 10 o 15 años, que está en un proceso de aprendizaje y de experimentación y que andás a ver los motivos por los cuales no tomó conciencia de que ahí había un vaso y se cayó. Entonces, si nos empezamos a hacer todos responsables y empezamos a mirar ese hecho como, como una integralidad, no, si lo miro desde mi óptica nada más, y ahí viene algo muy importante que también siempre tratamos en Vos Elegís, que es el ego. O sea, mi ego siempre va a querer tener razón. Y ahí me gusta esto de la dualidad, lo que hablábamos cuando empezamos, porque veníamos por ahí también conversando antes. El ego nace cuando nace esta dualidad del bien y el mal, y cuando yo ya no soy uno, y me tengo que empezar a encontrar con mí mismo. Y con nosotros. Conmigo y con mismo. todas las cosas que nos pasan. Claro, Porque es que ya somos uno, el universo. Entonces está el ego es solo. y el amor. Claro, esto está buenísimo a mí porque todas las situaciones son externas a nosotros. Nosotros es como que las vemos desde afuera. Claro. Cuando vos te empezás a ser uno, porque lo hemos escuchado muchas veces, esto de ser uno, y vos decís, ¿qué es esto de ¿Qué es ser esto? uno? ¿Qué es espiritual? No, tranquilo, es bien terrenal. Que quiere decir que cuando a vos te sucedan cosas, no tiene nada que ver con otra persona, sino con vos mismo, y que vayas entendiendo para qué está sucediendo cada cosa. Y que el mundo está lleno de espejitos, son todos mis espejitos, que me van mostrando mis propias miedos, incertidumbres, falencias, éxitos, alegrías, felicidades. Lo que pasa es que, mira, si hay algo que se puede entender, y ojalá el que nos escuche lo comprenda y lo pueda ir dejando día a día en su habitual vida, si nosotros tenemos una estructura en nuestra cabeza de creencias, de forma de vida y qué sé yo, ese cuánto, nuestro inconsciente va a ir a buscar situaciones que coincidan con esa información. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nada de lo que nos sucede puede estar externo a nosotros, es totalmente nuestra propia película. En definitiva, es el concepto de Carl Jung de proyección. Claro. Nosotros proyectamos Acordate que tenés un y protector. atraemos, en definitiva. Esa proyección también hace que uno atraiga todo lo que proyecta. Entonces, si querés un cambio en tu vida, tenés que buscar cambiar la película que estás proyectando. Bueno, Entonces, un poquito de la proyección de la sombra, ¿no? le llaman sombra, llaman un montón de cosas. Me gusta pero, esa proyección para que lo entendamos. Si nos ponemos de espaldas, o sea, si tenemos el sol en la espalda, vamos a ver nuestra propia sombra. bueno, Está bueno, para tomar conciencia, si no me gusta lo que estoy proyectando, ¿sí? Lo cambio. pero eso está buenísimo. Cuando vos estás y te da justo el sol y podés ver tu sombra, aunque te muevas, tu sombra te sigue. ¿Sí? Bueno, Depende de dónde te ubiques, ¿no? Pero sí. ahí está. Entonces, ¿cómo harías para que esa sombra desaparezca? Tenés que moverte, tenés que cambiar la forma de estar con el sol. Entonces, esto sería lo mismo. Si yo quiero que mi proyección sea otra, tengo que cambiar el disco de arriba, punto. Muy simple. Fuiste a un cine, te sentaste y viste que atrás hay una casuchita que manda Sí. la... No, en el planeta Sí, sí, Otus, sí. en el planeta La Otus casuchita, de la sí. Vale hay una casuchita con un señor adentro. Pero en serio, bueno, no sé si hay un señor, debe haber una Ya máquina, debe haber supongo. una máquina, claro. Si yo estoy viendo esa película, Titanic, y digo, mierda, la verdad que me aburrí y me quiero ir al lado que estoy escuchando tiros o no sé, o qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿qué vas a hacer? Vas a levantar tu culito del asiento, vas ¿Y a te vas? caminar, vas a ir a la otra sala y te vas a sentar. Por ahí voy a pagar la otra entrada. O lo que vos quieras. Pero digo, esto es lo que hay que hacer. Si no te gusta lo que estás proyectando, metete a buscar en tus creencias, en tu información, en todo lo que tenés grabado, cámbialo y vas a cambiar la proyección. Ahí, por Ah, eso hasta decía, acá la ahí, clave. ese es me parece el meollo del asunto, porque significa hacerse cargo. Significa que yo puedo cambiar mi realidad, yo puedo cambiarlo también las cosas que me están Que quiero cambiar mi realidad. pasando. Y me tengo que hacer cargo, para eso tengo que adentrarme, conocerme y ver qué cosas de ese mapa, de esas creencias, quiero empezar a cambiar. ¿Y cómo crees que tu inconsciente puede gestionar estos cambios? ¿Cómo te los estaría plasmando? No entiendo cómo. Al fin y al cabo, lo que vos estás diciendo, que hay que buscar la responsabilidad y entrarse a conocer, tiene que ver con esto de que el inconsciente día tras día te da situaciones muy parecidas. Claro, son mensajes. en Mensajes definitiva. para que vos Claro. entiendas Claro, qué sí, es lo sí. que puedes cambiar y qué es lo que se puede como transformar. Entonces, Empezar a correr el velo y ver que detrás de cada una de las cosas que me sucede hay un mensaje
que me está dando el universo para decir, che, por acá no es, a ver, empezá a cambiar esto, empezá a ponerle ojo a esto otro. O si es porque es la información que vos tenés, pero si te das cuenta, vos cuando te haces consciente de cuál es la información que tenés y la querés cambiar, listo. Entonces, cuando vamos a esto de lo de la pareja, vos me metiste los cuernos. Cuando vos decís, esto viene a lo mejor 20 generaciones para arriba, que donde las mujeres estaban en un lugar donde aceptaban que el hombre le metiera los cuernos. Entonces, después de 20 generaciones, yo voy a ser la primera que digo, no, para. No me metió los cuernos. Yo a lo mejor hice tal y tal cosa que a lo mejor impactó y tuvo una consecuencia de esto. Porque aparte siempre volvemos a lo mismo, que es meter los cuernos y todo eso. Hay que empezar a preguntar. Es como redundante ese tema a veces en nuestra sociedad. Sí, yo creo que tenemos que empezar a tener una creencia distinta. Distinta de eso, sí. Porque, a ver, al fin y al cabo, cuando... que aparte, ¿qué poder le das al otro para decir, me metió los cuernos? ¿Quién soy yo para juzgar que eso es eso? Pero, No, sí, digo, ¿quién soy yo para decir que eso es meter los cuernos? Quizá dentro de su mapa, eso, por su creencia y demás, no les genera culpa y está bien porque esa es su forma de relacionarse efectivamente. Y no es la mía. Eso seguro porque es de cada mapa. Pero aparte, lo que yo quiero que ustedes me entiendan ahora es, ¿qué poder le damos al otro de que sea mucho más superior que nosotros para poder hacer una acción que me afecta, tanto a mí? Claro. Entonces, wow, qué poder. Y eso en realidad aplicado a todos los temas, ¿no? Sí, al laboral, a la familia, a los amigos, a todo. A todo. Eso de Sí. ponernos a empezar a cuestionarnos exactamente el poder que le damos a los juicios que hacen los otros sobre nosotros. En definitiva, le vamos a dar entidad o no, depende de nuestras creencias y también tiene que ver, me parece, este tema de la culpa, además de con las creencias, con los juicios, con la autoestima, seguramente. Y el poder que le damos a las acciones de los otros también. Digo, lo que hace el otro, que yo creo que me perjudica o me daña. ¿Qué entidad tiene esa acción? La que yo le doy. Es el valor que vos le El estás valor dando. que yo le estoy dando a esa acción. Entonces, si vos empezás desde, primero principal, no quieras no sentir la culpa. Sí, sentila, estate 10 segundos sintiéndola y empezá a los 10 segundos a ver qué pasa, qué es lo que me está queriendo traer esta información, qué es lo que tendría que cambiar. ¿De dónde viene? De dónde viene, porque a lo mejor... Como está en mi clan. Toda esa información tiene que estar en algún lugar. Sí, muchas veces también son medio alucinaciones que nosotros hacemos, ¿no? Empezás a sentir culpa, decís, y es porque pensás en el juicio o lo que le puede pasar al otro. Yo me siento culpable porque no voy a ir le voy a decir que no a ir a cuidarla, ponele, le voy a decir que no a hacer tal cosa que me pidió. Y pienso que eso le va a traer un dolor al otro, y en realidad también es una alucinación, no Volvemos sabemos si el otro realmente se va a sentir genial. mal de cuando yo le diga que no. Eso es genial, pero aparte, si realmente vos tenés este pensamiento de que le podés hacer daño, sé más terrenal y andá y preguntáselo. La verdad, que si no vengo, para vos es una complicación, lo puedes poner a otra persona, digo, y hablarlo, la típica que nunca dialogamos, siempre empezamos a alucinar, como vos decís, porque a lo mejor esa persona te dice, no, para mí me es lo mismo, que esté con vos o esté otra persona y está todo bien, y por ahí que esa persona empieza a manipular, porque acuérdate que la culpa es para manipular mucho, y dice, no, es que solo vos tenés que venir, porque solo vos me podés cuidar, y qué sé yo. Ok, es un buen momento para trabajar un montón de otras cosas, el apego, el poder decir que no, la dependencia. Un montón de situaciones. Es verdad que eso ahora me hizo acordar situaciones, uno empieza a manipular también a los hijos desde chiquito, de manera inocente, pero los manipulas a través de la culpa, ¿entendés? Mucho. Ay, no vas a darle un beso a la mamá. Yo me voy a poner triste si no me da un beso. ¿Entendés? Bueno, digo, esa es una pequeña mínima manipulación y que es un aprendizaje en todo caso que está haciendo el niño. Si no comes toda la comida, hay niños que en este mundo se mueren de hambre. La vale eso. Dios. Es que son frases que, ¿cómo puede ser que aparezcan todavía? Hay que despertarse, por favor, como padres, porque después son adultos que se están estampando zombies contra las paredes. Yo quiero decir algo, porque me gusta cómo nosotros encaramos los programas y cómo tenemos esta mirada de la vida. ¿Qué tal cual? A los niños que se mueren de hambre y vos no comes este plato de comida. Claro. O no cuidas tus juguetes y hay niños o no cuidas tus juguetes. La típica comparación. Ellos están haciendo su experiencia. Y desde chiquito es una desvalorización tremenda. Claro. Son un boludo que no comes, son un boludo que dejas todo tirado y no valoras nada. Es que no sé cuánto, no sé qué. Hoy, entonces cuidado con lo que le estás implantando a esos niños. Porque después, ¿qué laburo hay que tener de grande para sacar toda esa información en serio? Bueno, vos da gracias padre. No, pero me gusta esta forma en la que encaramos los programas de Vos Elegís, porque todas las personas que nos están escuchando,
que por ahí nos dicen, ¿y estos tres locos que están hablando, que están diciendo? Es esto, es esta nueva mirada, es esta posibilidad de ser conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, de los impactos que tenemos cuando actuamos, de todo lo que sucede en nuestro día a día. Dejar de estar en piloto automático. Dejar de, perdón, vale, Sí. dejar de decir, es que ya lo aprendí así, esto ya soy así. No, pará un poquito. Lo que te estamos proponiendo es que mires, y si algo de todo esto te resuena, para que puedas mirar de otra manera lo que te está sucediendo, pero no porque digamos que tenés un problema en lo que te está sucediendo, no, porque nosotros también, esto es diario y es para toda la vida. Nos va a pasar toda la vida esto de tomar conciencia día a día. No es que te tomaste la pastillita y cambiaste, no, es todos los días a ver qué sucede, hay momentos que estás mejor, hay momentos que a lo mejor no, y a veces también nosotros como papá decimos alguna frase y decís, hoy, ¿qué dije? Pero Bueno, inmediatamente borrón, tomar conciencia, claro, ahí a eso borrón voy. y cuenta nueva, porque obviamente la programación todavía está, no es que hicimos reset completo. Esa palabra es genial, venimos programados. Es que cuando vos es tan fácil por ahí entenderlo y empezar a cambiarlo, no quiere decir que no te vas a equivocar, no quiere decir que la pifes una vez y otra vez hasta que puedas aprenderlo, pero sí empezás a tener otras herramientas que a lo mejor antes no las tenías. Entonces, es como que empezás a vivir mucho más liviano, porque ya no encontrás culpables, ya no encontrás que la culpa, porque cuando decís, alguien te dice, es que por tu culpa tuve que esperar 1 hora. Vos decís, no me cabe, no entra en el cerebro. Porque ya no. Entonces cuando vos dejas de aplicarlo, ya está, se fuma, porque como en definitiva tiene que ver con vos mismo, probablemente no te vuelva a pasar. ¿Entendés? Porque cambié el disco de la protección, Claro. saco el disquete de la culpa y pongo el otro disquete de lo que sea. De la Entonces, responsabilidad. de la responsabilidad. Entonces, bueno, cuando el otro dice, es que estuve 1 hora esperando y... Sí, te lo dejas pasar, ese habrá sido, comentario claro, ni habrá te- sido ni- por otra cosa, habrás tenido que esperar por algo. Digo, empezás como y esto no quiere decir que le faltes el respeto a nadie, no quiere decir que no vas a valorar a la otra persona, es que empezás como a decir, bueno, esto me pertenece y esto la verdad que lo dejo a quien le pertenezca, ¿sí? Es como empezar un poco a estar más liviano, si no es como todo, nos han enseñado que todo hay que subirlo a la mochila nuestra, porque o no lo haces bien o no sé cuánto, y entonces bueno, cuando sos adulto es como complicado sacarse esa mochila. Pero bueno, la culpa es esto, a ver, entender que pueden ser juicios, entender que pueden tener que ver con las creencias nuestras, es nuestro mapa, y cuando aparezca, ok, vivila, pero ahí nomás, fíjate cómo la transformás en lo que vos quieras. Me encantó. En otra emoción o no sé, lo Me que vos encantó. quieras. Si sos de esas personas muy culposas, vas a perder un arma de manipulación, pero vas a ganar otras cosas muy interesantes. Seguro, también. y seguramente vas a empezar a tomar más conciencia de tus propios actos y dejas de proyectar. Totalmente. Y si sos tan culposa, comprate una planta o comprar una planta cada vez que sentís culpa y vas a tener un vivero. Bueno, les queremos decir a todos y a todas las que se suman que muchísimas gracias por estar acá acompañándonos desde bien tempranito. Estamos en olegario.com.ar, siempre desde el campus Olegario, donde está la radio Olegario, haciendo este programa que nos encanta. Vos elegís para todos y todas las personas que nos siguen. Los invitamos y las invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y después van acá, la gente que se sumó al Instagram. Si quieren escuchar el programa completo, lo tienen en el canal de YouTube de Vos Elegís, ¿sí? Escúchenlo ahí, si se perdieron algo. Algunos se fueron sumando después, algunos desde el inicio. Hemos saludado a todo el mundo y después vamos a ir viendo las preguntitas que nos han hecho todos y todas y las vamos a responder. Nos respondemos por privado. Si les gustó, compartan. Bueno, buena vida, como siempre les decimos, y que, nada, si tenés culpa, comprate un vivero, hacete un vivero, ¿cómo es? No, No y te si tenés plantas. culpa, anda comprando una plantita. Entonces cuando veas que tenés tantas plantas, puedes hacer un vivero porque Obvio. te das cuenta de la cantidad de culpas que has tenido. Me gusta eso, vale, me encantó. Ahí transmutamos. Bueno, buena vida para todos Para y para todos. todas. Chao, chao. Chau, chau. Adiós.